Hoy es un domingo especial. Feliz mañana para todos. Gracias por estar ahí. 28 de octubre del año 2018, el último domingo del año. Ya se acerca, ya tenemos más cerca la maravillosa Navidad que tanto disfrutamos. Así que se empieza a sentir en nuestro país, en algunos lugares, ese frío, ese llamado pacheco que se inicia, que se está asomando, y más ya que están por irse las lluvias, según los pronósticos de los expertos en el área meteorológica de nuestro país. Gracias a ustedes por estar aquí. Yo soy Marjorie Fiaschi, esto es Entre Noticias. Todo este equipo técnico y el equipo de producción está listo para presentar su programa de los fines de semana. Vamos a recordar nuestras redes sociales, @EntreNoticiasGB, tanto en Twitter como en Instagram. Hoy es un día de celebración y para honrar, para dar homenaje a todas estas personas que están que se han especializado en el trabajo de ser cocineros profesionales, de ser chef. Esto fue un día que se celebró la semana pasada, pero andaban en aras de la celebración de su día, pues estaban en distintas rutas gastronómicas, así que pospusimos esta celebración para el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestro programa, también vamos a felicitar hoy a los ingenieros de nuestro país, porque hoy es el Día del Ingeniero. Vaya felicitaciones a todos ustedes y por supuesto que puedan seguir construyendo grandes obras en bases sólidas. Ahora sí, vamos a dar de inmediato inicio a este programa. Aquí tenemos a una experta en el área gastronómica, además colega periodista, Rosana Dituri. Buenos días, bienvenida. Buen día, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Yo le decía, bueno, Rosana, ¿cómo está el trabajo? Divino, ¿verdad? Mucho trabajo siempre. Afortunadamente hay muchísimas cosas que se están haciendo, que se están generando en el país desde el área gastronómica. Mucha gente, además, apostando a los sabores venezolanos para reivindicarlo. Y nosotros como público, Rosana, tenemos quizás, nos hemos adaptado a esa profesionalización de lo que es la cocina. Bueno, yo creo que sí, que ha habido un movimiento bien interesante en diversos sentidos. Digamos, ahí se ha puesto últimamente y más recientemente el foco en lo que son los sabores venezolanos. Y precisamente el fin de semana pasado estuvimos en una ruta gastronómica por Yaracuy. Sí, yo los vi por ahí en la foto. Porque muchas regiones están viendo hacia adentro y reivindicando lo que hay en sus regiones para promoverlo como atractivo para atraer a la gente. Y yo creo que en la medida que nos unamos todos, bueno, comunicadores, gente que lo propone, la gente que lo puede apoyar como consumidor, bueno, eso se va a generar en un movimiento más sólido y más contundente. Y además que la comida venezolana está marcando de alguna manera pauta fuera de nuestra frontera. Hay inclusive reconocimientos grandes venezolanos que están pues recibiendo y dejando además el nombre de nuestro país muy en alto, y cuando ellos están desarrollando este trabajo en la cocina, Rosana. Bueno, en el país tenemos como muchas cosas por aprovechar, con muchísimo trabajo y con muchísimo esmero, desde ingredientes profesionales que lo hacen muy bien. Hay gente como, por ejemplo, María Fernanda de Jacobe, que está reivindicando el cacao y el chocolate y ha hecho un trabajo bien importante afuera. Hay muchísimo por hacer, sobre todo porque por el momento en el que estamos, pero sí, además, muchísimos venezolanos, se ha dado un movimiento, ya que hablas de afuera, de mucha gente que se ha ido y ha llevado consigo las arepas a distintas fronteras, que fue algo como inesperado, pero que se unieron muchos, coincidieron muchos, digamos, en eso. Y nuestra arepa se ha convertido en una embajadora de nuestros sabores, porque además lleva en sí misma esos rellenos que hablan de nuestro gusto, de nuestra manera de cocinar. Y sobre todo porque además mantiene, quienes están fuera, mantienen como conectado con ese hilo, vamos a llamarle ese hilo invisible, de que continúes, tal vez estás fuera de tu país, pero no olvides lo que es el sabor de un buen plato venezolano. Exacto, porque es que los sabores son arraigos y muchas veces uno se da cuenta de eso afuera del país. Mucha gente descubre, por ejemplo, el libro rojo de Don Armando y cocina cosas del país cuando está afuera. Y es precisamente porque ese es como un vínculo que de repente no notamos cuando estamos, no siempre notamos cuando estamos acá, pero afuera se hace mucho más patente. Y entonces fíjate cómo ese fenómeno de las arepas ha sido un poco espontáneo,
pero han coincidido muchísimo y hay desde Nueva Zelanda, Australia, Canadá, en todos los lugares del mundo. Rosana, a propósito de este tema y a propósito de la celebración del Día Internacional del Chef, que fue la semana pasada, y tú que además eres periodista, colega y experta, sobre todo en el área de la gastronomía, esta movida de escuelas que han surgido en nuestro país, si la comparamos, si hablamos un poco de esto que está surgiendo, de esta cantidad de emprendedores además, que de alguna manera le han dado más estructura a lo que en un momento de su vida lo vieron como un hobby. Sí, bueno, han pasado varias cosas. Digamos, hay una generación de chefs bien formados, digamos, que son los más referentes ahorita en el país, que se formaron con los chefs que venían de afuera. Pero luego hubo una movida importante de generación de escuelas de cocina. Y lo más reciente es que muchas de esas escuelas de cocina, las que permanecen, o muchas de las que permanecen, se han orientado precisamente a formar en sabores venezolanos. Entonces ha ocurrido algo bien particular, que esos jóvenes cocineros ya se forman con esos sabores y bien sea que se quedan o salgan, tienen esa base para irlos mostrando. El ICC, por ejemplo, donde está Héctor Romero, es fundamental en eso, ha formado gente muy valiosa y ese es digamos, un movimiento bien importante que yo creo que va a dar buenos frutos. Y sobre todo, Rosana, la gente joven, ¿no? Que ahora le está apostando o que ha venido apostándole. Hay quizás muchachos salen de bachillerato porque además lo he escuchado y dicen no quiero estudiar ninguna carrera universitaria porque quiero estudiar para ser un cocinero profesional. Pasa mucho. Digamos, antes era poco frecuente los que decían, bueno, voy a ser Y cocinero. tan jóvenes, ¿no? Sí, se conseguían habitualmente con que le decían en la casa, bueno, haz una carrera profesional primero y después dedícate a la cocina. Ahorita es más habitual que decidas sencillamente irte por la cocina. Digamos que hay menos resistencia de parte y parte porque, bueno, es un fenómeno mundial de que se reconoce la carrera y el oficio de cocinero. Como experta en el área gastronómica, Rosana, ¿cómo ves el área, el sector en nuestro país específicamente, sobre todo en estos tiempos en los que, bueno, estamos de alguna manera ajustándonos el día a día, nos obliga a ajustarnos, el día a día nos obliga además a reinventarnos? Bueno, pasan muchísimas cosas y como en todo, hay muchísima dificultad en este momento, pero por eso es que tiene mucho más mérito y más valor lo que se logra en el país. Digamos, un fenómeno importante es que tenemos, por ejemplo, en Caracas, varios restaurantes de cocina venezolana que apuestan por eso. Hay muchos emprendimientos de calidad en todo el país apostando a la gastronomía. Hay un movimiento importante también de chocolateros que hacen tabletas desde el grano, por ejemplo. Entonces son esas dos cosas. Por un lado, mucha dificultad, digamos, en las cocinas, por ejemplo, se enfrentan a que las brigadas se van Por la misma situación del país, exacto. ¿no? Pero por eso tiene mucho más mérito y más valor todas las cosas que se están generando en el país, porque bueno, uno sabe que detrás de eso hay muchísimo esfuerzo. Y a propósito de toda esta movida y de lo que se está generando en nuestro país y estos proyectos además que van surgiendo, hay quienes comenzaron quizás en un espacio reducido por factor económico, quizás para resolver una necesidad en un momento y hoy por hoy pues lo vemos unos restaurantes muy importantes además. Rosana, ¿cuál es de alguna manera la recomendación que le puedes dar a estas personas que hoy quizás como chef y de alguna manera ya quieren darle como más forma a un proyecto? ¿Qué recomendación desde tu punto de vista como profesional le das? Bueno, lo básico siempre es muchísimo trabajo, muchísima investigación, muchísimo esmero y tener claro como un propósito de lo que queremos ofrecer y mostrar. Donde quiera que estemos, en cualquier parte del mundo, somos venezolanos y tenemos que mostrar esa excelencia y conectarnos con nuestro arraigo y decirnos a los venezolanos y al mundo, bueno, aquí hay muchísimo en el país de tradiciones, de recetas, de talento por mostrar. Hacerlo con orgullo y hacerlo con miras a la excelencia. El extranjero cuando pisa nuestro país, ¿qué es lo primero que crees tú que pide comer? Bueno, yo creo que la arepa debe ser, es un referente indiscutible. Pero hay muchísimo más que tenemos que por mostrar.
Y ese es el trabajo por hacer. Ay, Rosana, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a Gracias por ustedes. habernos, habernos adentrado un poco en este mundo de la gastronomía y por supuesto felicidades a ti que desde tu trabajo como periodista, como profesional de la comunicación, estás también pues poniendo de manifiesto tu conocimiento. Gracias. Las Gracias a redes ustedes. sociales de Rosana, @Rosanna Dituri, Rosanna Dituri, por ahí puede ubicarla, si desea además conocer un poco más de su trabajo y tal vez recibir alguna recomendación de esta profesional de la comunicación, especialista además en el área gastronómica. Hacemos pausa, ya venimos con más.